Kanin se congeló. Intentó liberarse del agarre de la persona que lo tenía atrapado, cuando su cerebro reconoció la voz que acababa de escuchar. ¿Tú otra vez? Charan pareció no reaccionar. A pesar de haberlo asustado, Kanin se sintió aliviado con su presencia. Charan recogió el teléfono del suelo y se lo devolvió al joven. Regresemos al hotel. No voy a volver. Kanin le arrebató el teléfono. Su corazón latía deprisa y su miedo aún no desaparecía del todo. Al hacer contacto visual con Charan, notó cómo el hombre lo miraba seriamente, como un adulto regañando a un niño. ¿Qué crees que estás haciendo? Lo que voy a hacer es... ¿Vas a buscar a un amigo que te ayude? ¿Crees que puedes encontrar la manera de huir y sobrevivir por tu cuenta? Kanin no pensaba responder esas preguntas, porque lo estaría aceptando. Charan acababa de adivinar todo su plan. ¿Acaso quieres que tu amigo corra peligro también? El rostro de Charan se veía molesto por su impulsividad. Kanin suspiró pesadamente, pensando en lo que estuvo a punto de hacer y el desastre que podría haber causado. ¿Sabes lo que podría pasarle a tus amigos si esa gente te ve con ellos? Sabes muy bien que tienen malas intenciones. Lo que decía Charan era cierto. Kanin reaccionó y fue consciente de todo esto en ese momento. A pesar de que Charan y su padre eran buenos para pelear, apenas pudieron resistirse. ¿Qué pasaría con Paul, un estudiante adolescente ordinario? ¿En qué pensaba al querer pedirle ayuda? Kanin apretó fuertemente sus delgadas manos. Sabía que no había forma de replicarle a Charan, pero su cerebro aún se negaba a aceptarlo. Debía haber otras maneras, y si no pedía ayuda a sus amigos para no meterlos en problemas y lo hacía todo solo, tal vez... Y ni se te ocurra intentar huir solo. Si yo soy capaz de adivinar tus planes, los demás también podrán hacerlo. Como si pudiera leerle la mente a la perfección, Charan le advirtió inmediatamente que dejara de pensar en cualquier posibilidad. Kanin estaba anonadado, no tenía más argumentos para discutir con Charan, por lo que no tuvo más remedio que aceptar la verdad. Su humor comenzó a calmarle, tal como Charan esperaba. Si ya lo entendiste, ¿podemos volver al hotel o no? El pasillo del hotel estaba vacío. Kanin caminaba detrás de Charan. Antes de adelantarse y caminar a su lado, miró de reojo al hombre, justo a la altura de su hombro, y se sintió más pequeño de lo que realmente era. Kanin suspiró en silencio. Durante todo el camino no dijo ni una palabra, pero su cerebro no dejaba de pensar en lo que acababa de pasar. ¿Y si no hubiera sido Charan? ¿Y si hubiera sido otra persona, alguien que quisiera hacerme daño? ¿Qué habría hecho? Descansa un poco. Debes estar muy cansado. Charan habló con voz tranquila, mientras caminaba hacia el interior de la habitación para apagar la luz y acostarse a su lado, como si nada hubiera pasado. Oye, lo supiste desde el principio, ¿verdad? ¿Qué? Que me escaparía. Kanin murmuró en voz baja y apretó los labios. No dijo ni un poco de todo lo que pasaba por su mente. Tenía demasiadas dudas, pero esa era una de las más importantes. Estaba bastante seguro de que Charan estaba profundamente dormido en el momento en el que salió de la habitación. Entonces, ¿por qué? Charan hizo contacto visual con Kanin y percibió culpa y duda mezclado en sus ojos. A pesar de lo obstinado que podría llegar a ser, Charan seguía pensando que el chico era muy débil para el mundo. Me desperté en el momento en que te moviste, dijo Charan, mientras se daba la vuelta para sentarse en los pies de la cama, dejando a Kanin en el mismo lugar. Después de un rato continuó hablando. Quería ver qué harías, así que esperé y... Había sido parte de su plan. Charan permitió que Kanin se fuera para que comprendiera lo que estaba haciendo y se diera cuenta de su realidad por sí mismo. Era su forma de enfatizar que no podía huir y sobrevivir sin su ayuda.
Kanin era un chico testarudo, comprendía mejor las cosas y las experimentaba, y se daba cuenta de las consecuencias por sí mismo, y Charan lo sabía. Sentarlo e intentar explicarle la gravedad de la situación solo sería una pérdida de tiempo. «Entonces, ¿por qué no me detuviste?», murmuró Kanin. Parecía estar hablando consigo mismo en lugar de esperar una respuesta. Charan sacudió la cabeza. Quería preguntarle en respuesta si le habría hecho caso si le hubiera prohibido salir. «Entonces, ¿por qué no me detuviste?», murmuró Kanin. Parecía estar hablando consigo mismo en lugar de esperar una respuesta. Charan sacudió la cabeza. Quería preguntarle en respuesta si le habría hecho caso si le hubiera prohibido salir. «La próxima vez, trata de caminar sin hacer ruido. Caminas como un dinosaurio. Aunque no me despertara cuando te moviste, lo habría hecho cuando te fuiste». Kanin parpadeó boquiabierto. El joven se miró inmediatamente los pies, antes de fruncir el ceño y replicar: «No hice ruido». «Claro que sí. Debes tener un gran oído». «No lo puedo negar». Charan asintió. Kanin era muy hábil, sin embargo todavía era joven, así que no era raro que fuera descuidado. Charan entendía muy bien el verdadero propósito de todo lo que Kanin había hecho. El chico solo buscaba consuelo por la pérdida de Tad Danai. Por eso había sido imprudente. Buscar a Paul fue un mecanismo para encontrar una salida por sí mismo. Su situación era muy difícil, por lo que no era extraño que buscara a alguien en quien confiaba, y por supuesto, esa persona no era Charan. «Oye, ¿quiénes crees que son esas personas?», preguntó Kanin suavemente, después de pensar durante un rato. «No estoy seguro. Tal vez sea como te dije. Alguien ya sabe que el heredero de Azahuatehuatín sigue vivo». La respiración de Kanin pareció detenerse por un momento. Luego frunció los labios pensativo. «Pero ellos parecía que le querían hacer daño deliberadamente a mi padre». Charan estuvo de acuerdo con esta sospecha. Desde el principio creyó que esa gente realmente querían atacar a Tad Danai. «Quiero recuperar mi vida», murmuró Kanin, mientras pensaba en todos los acontecimientos por los que había pasado. No quería que las cosas continuaran de esa forma. Primero su padre, que tuvo que sacrificarse para protegerlo, y luego Paul, que estuvo a punto de poner en peligro por no pensar razonablemente. La sensación de haberse convertido en una carga estaba ocupando su mente. Eso, sumado a su estado de ánimo débil, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Kanin parpadeó, intentando contener esa sensación, pero le estaba resultando difícil romper en llanto. Sentía la garganta apretada y caliente. Tenía la sensación de que una mano invisible apretaba su corazón, intentando ahogarlo. Kanin todavía no podía aceptar la pérdida de Tad Danai. Habían hecho muchas promesas juntos. Su padre le prometió que podría dejar la esgrima durante 1 o 2 años, que irían de viaje y que le prepararía comida deliciosa. Pero esas promesas nunca se harían realidad. «¿Es tan importante que vuelva contigo?». La voz temblorosa de Kanin conmovió a Charan. Pensó que primero debía esperar a que el estado mental de Kanin estuviera listo para poder explicarle todo, pero sus ojos estaban llenos de preguntas y confusión. Kanin tenía derecho a saberlo. De todas formas, tarde o temprano lo averiguaría, así que no tenía sentido evitarlo más. «Quizá ya sabes que Enmali tiene una monarquía. El territorio está dividido en 5 distritos. Cada uno está gobernado por un líder distinto. El territorio completo lo gobierna el Gran Rey. La posición del líder supremo se elige mediante una ceremonia de selección, una competencia de esgrima. Es una tradición que mantenemos desde hace mucho tiempo. La regla más importante de la competición es que todos los distritos gobernados por una familia real deben enviar al heredero de la misma para representarlo. Según la ley, aquellos que son elegibles para participar deben tener un linaje directo con el líder de cada distrito. El padre del heredero ganador tendrá derecho a gobernar los 5 distritos,
y convertirse en el próximo rey. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo?, preguntó Canning, aunque sabía muy bien la respuesta, aunque recordaba lo que Tad Danai le había dicho hace unos días. El actual rey de Engmali era tipo babón y antes solía ser el líder de la familia Atzadewatin. Solo tenía un hijo, el príncipe Tarín, su verdadero padre. Este es tu momento. Eres el único heredero de Azahuatehuatín. Para que tu padre biológico se convierta en el próximo rey y Azahuatehuatín no pierda su poder, debes regresar y participar en la competencia, explicó Charan. Sus palabras fueron breves pero concisas, yendo directo al grano para que Canning pudiera entender y aceptar su estatus de una vez por todas. Mi verdadero padre. Yo solo tengo uno. Canning negó con la cabeza mientras se reía amargamente. Entonces se levantó, estaba a punto de marcharse, no quería saber nada más. Charan se acercó a él y lo tomó del brazo. ¿Recuerdas la petición que gané cuando hicimos el duelo de esgrima? No tienes derecho a pedirme que regrese contigo a Engmali, dijo Canning, como si adivinara lo que Charan estaba a punto de pedir. Lo sé, pero ejerceré el derecho del ganador para mantenerte a salvo. A partir de ahora, te ordeno que cooperes conmigo y me escuches mientras nos escondemos y encontramos una forma de escapar de esa gente, solo hasta que estemos seguros y estés completamente a salvo. Charan cumplió con el acuerdo que hizo con Canning. No iba a obligarlo a volver directamente a Engmali. Sin embargo, su petición apenas tuvo diferencia. Bueno, ¿y hasta cuándo crees que tú estaremos seguros, sanos y salvos? Hasta que lleguemos a Engmali. Por la noche, el parque estaba repleto de gente paseando. Canning se sentó en la esquina de una banca y miró fijamente al gran grupo de personas en la calle. En ese momento, se sentía como un pájaro enjaulado. Habían pasado casi 2 días enteros sin que Charan le permitiera salir de la habitación del hotel. Canning estaba aburrido de estar encerrado entre 4 paredes. Pasar el tiempo buscando noticias sobre su padre o ignorando las llamadas de Paul era bastante estresante. No había noticias sobre crímenes en ningún sitio de internet. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Canning desvió la mirada hacia las personas que tenía enfrente. Una pareja de enamorados, una madre empujando la carriola de su bebé. La gente parecía estar viviendo su vida, normal y tranquila, totalmente diferente a la suya. Soltó un suspiro pesado mientras sacaba su teléfono del bolsillo, que ahora era un elemento inútil, sobre todo porque tuvo que cortar contacto con sus amigos. Solo había podido enviarle un mensaje a Paul diciéndole que tenía que ir a un viaje de negocios urgente. Aunque no era cierto, tenía que proteger a su mejor amigo. Pasó más de 30 horas en esa habitación mal ventilada. Al final, Charan lo dejó salir para que se sintiera el aire libre, pero aún así solo lo llevó a un parque cercano al hotel, a no menos de 1 kilómetro de distancia. Para Charan, lo más importante era llevar a Canning a un lugar donde no pudiera perderlo de vista. ¿Cuál de estos dos te vas a comer? Charan regresó de una tienda de comida rápida, con 2 sándwiches grandes en la mano. Le entregó ambos para que eligiera primero como de costumbre. Sin embargo, una vez más el más joven solo mostraba aburrimiento. Canning ignoró a Charan. Siendo honesto, el joven no quería comerse ninguno de los dos. No por algo en especial, simplemente no tenía hambre. Si no comes, no tendré fuerzas, ¿verdad? Canning completó la frase que ya se sabía de memoria. Charan asintió, confirmando sus palabras. Aún así se negó a renunciar a sus esfuerzos. Si lo sabes, elige uno. No quiero comer esto. ¿Qué quieres comer? No tenía respuestas a esa pregunta. No, en realidad sí tenía algo en mente, pero quizá Charan nunca sería capaz de encontrarlo. ¿Aburrido de la comida? En realidad no. Entonces, quiero comer la comida de mi papá.
Charan se quedó inmóvil por un momento. A Canning le pareció escuchar un leve suspiro antes de que Charan le contestara. Entiendo que debes sentirte muy frustrado. Tu vida cambió repentinamente de la noche a la mañana y me siento mal por ello, pero necesitas adaptarte. Si no lo haces, tú no eres yo. Puedes decir cualquier cosa, pero nunca vas a comprender cómo me siento realmente, interrumpió Canning. Cada quien tiene su propio camino y propósito en la vida. Las delgadas cejas del joven se fruncieron. Canning se giró para hacer contacto visual con Charan antes de responder impacientemente. Pero mi camino es uno que nunca pensé que me tocaría. Si no quieres competir, al menos acepta mi petición. Vuelve a Enmali bajo mi protección. Ve a visitar al rey y dile tú mismo que no quieres tener nada que ver con todo esto. ¿Acaso tengo otra opción? Perdí el duelo contra ti. No tengo derecho a elegir nada. Canning apartó la mirada del hombre hacia el panorama que se extendía frente a él, hasta que vio por el rabillo del ojo que Charan se alejaba. Se dio la vuelta y miró hacia atrás. La ancha espalda de Charan se alejó gradualmente. Canning se mordió el labio inferior. Pensó en que tal vez Charan se había cansado de ser paciente con él. Seguramente, ¿quién podría soportar los cambios de humor de una persona que parece estar a punto de explotar todo el tiempo? Cualquiera se desesperaría muy rápido. Canning soltó una carcajada que hizo que su garganta se irritara aún más. Odiaba su destino y quería desaparecer, pero ese pensamiento se desvaneció fácilmente cuando la figura alta y autoritaria de Charan apareció de nuevo, junto con algo que lo dejó sorprendido. —¿Qué es esto? —preguntó Canning, aunque sabía perfectamente lo que era. —Helado —respondió Charan, con una ceja ligeramente levantada, haciendo que Canning la diera la cabeza confundido. —Eso ya lo sé, pero ¿por qué me lo trajiste? Comer algo dulce te ayudará a sentirte mejor. Canning se congeló. No esperaba esa respuesta. Canning miró la copa de helado de café que Charan tenía en la mano. Luego volvió sus ojos hacia el apuesto rostro de Charan, que tenía una mirada indescifrable. Después de pensarlo un momento, finalmente extendió la mano para aceptarlo. Canning abrió la boca de helado y tomó un poco con una cuchara. El aire fresco y el dulce sabor que irradiaba en su boca lo ayudaron a aliviar un poco su estrés, pero fue incomparable con las palabras que dijo Charan a continuación. —Lo siento, tal vez te apresuré demasiado. Canning dejó una cucharada de helado en su boca, sintiendo el sabor ligeramente amargo del café. Miró a Charan fijamente, esperando a ver qué era lo que quería decirle. —Pero quiero que entiendas que mi deber es protegerte. Su voluntad nunca cambió. Canning vio la mirada de determinación en sus ojos afilados y por fin se dio cuenta de su verdadera naturaleza. Para Charan, cumplir con su deber era lo más importante. Puede que aún no confíes en mí, pero créeme, mientras estés conmigo estarás a salvo. Un sentimiento cálido apareció en el corazón de Canning. Se dio cuenta de que, en su momento de debilidad y soledad, Charan siempre estuvo a su lado. Eso influyó bastante en sus sentimientos. Canning volvió a concentrarse en el sabor del postre que tenía en la mano. No dijo nada hasta después de unos minutos. —La próxima vez que el helado sea de sabor naranja —murmuró. —¿Qué? Me gusta más el helado de naranja que el de café —dijo nuevamente, sin dar explicaciones. Canning levantó la copa de helado vacía y se la enseñó a Charan, quien se quedó pensativo durante un rato, hasta que lo entendió. Por fin Canning comenzaba a ceder. —Lo recordaré. —¿Por qué decidiste dejarme salir? —preguntó Canning, cambiando de tema. Solo tenía curiosidad, pero no esperaba que la respuesta de Charan trajera de vuelta la calidez en su cuerpo, que había sido reemplazada por el frío a consecuencia de todo lo que había pasado. —Porque estoy seguro de poder cuidar de ti. Pase lo que pase, si estás conmigo será suficiente.
Al sabor amargo del café que sentía en su boca se le sumó otro sabor, uno dulce, que no estaba tan mal. Palacio de Dawin, capital de Enmali. En el interior de la sala de estar se podía ver una gran ventana arqueada que daba hacia el jardín y un hombre mayor, sentado en una silla estilo Luis XIV, estaba tomando el té. El ambiente que se suponía debía sentirse tranquilo se tornó más intimidante sin la música de fondo que habitualmente amenazaba el lugar. El príncipe Tarín pasó junto a los guardias reales y entró a la sala. El hombre se llevó la mano derecha al pecho, saludando a su padre, antes de postrarse ante el anciano rey. Su palma se extendió para tomar la taza que el rey había preparado para él. Sirvió el té antes de llevárselo a los labios en silencio. El aroma de té inglés se coló por su nariz, causando que Tarín se congelara por un momento. Sintió una corriente de conmoción repentina, provocando que el hombre pusiera una expresión seria. Té Earl Grey. Padre, ¿te pasa algo?, preguntó Tarín, mirando con suspicacia al anciano frente a él. Por lo general, cuando se encontraban para tomar el té y admirar el jardín, su padre ponía música suave de fondo, incluso a veces llamaba a un músico para que tocara música relajante. Pero ese día todo era diferente. Tengo algunas cosas en las que pensar. Nada especial, no tienes que preocuparte por eso. Sus ojos pajizcos miraban las mariposas que se arremolinaban, admirando la belleza de las flores. Tipok Bawón contempló el jardín, sin pensar en volver su mirada para encontrarse con los ojos de su único hijo. Tarín levantó la taza de té y bebió otro sorbo. El sabor amargo y el leve aroma a bergamota persistían en la punta de su lengua, causando que su cuerpo se sintiera más alerta que antes. Normalmente, eso tenía un significado implícito que enmascaraba el verdadero propósito, lo que lo hizo sentir frustrado. Quería preguntar, pero sus pensamientos fueron destruidos en cuanto el rey habló. ¿Estás listo para la reunión? Estoy listo, respondió Tarín, inclinando ligeramente la cabeza. Miró el rostro de su padre y descubrió que su expresión estaba pensando en algo. Era tan leve y poco profundo que cualquier otra persona sería incapaz de notarlo. El rey era una persona muy emocional. Tarín se preguntó qué le hacía pensar tanto. Tal vez era por la reunión con la familia real que se llevaría a cabo en las próximas horas. Bajo la intención de una conversación aparentemente poco seria, pero él sabía que, en esa ocasión, los líderes de cada ciudad venían a Dawin porque tenían cosas importantes que decir. Los informes de producción y las grandes exportaciones de gemas eran claves para las perspectivas que Enmali tenía por trimestre. Bien, prepárate, Tarín. Sí, respondió Tarín con firmeza, pero en realidad sintió que la orden de su padre tenía una intención oculta. En el fondo, sabía que reunirse con sus familiares en persona siempre traerían problemas. Había sucedido tantas veces que había aprendido a ya no tomarle importancia, pero esta vez era diferente. Tarín estaba preocupado por su padre. No podía simplemente tomar el asunto con indiferencia como lo hacía siempre. No estaba seguro de si había algo más, algo que lo inquietaba aparte de la reunión. Si solo se tratara de un asunto de trabajo, las habilidades de su padre serían suficientes para manejarlo sin ningún problema. Pero si había algo más que eso, Tarín no estaba tan seguro si podría con ello. El interior del salón del segundo piso tenía un acabado en madera, amueblado con un juego de sofás de lino blanco. En medio se podía ver una mesa de centro color crema y un gran piano de madera. El palacio de Dawin tenía un estilo de decoración
en tonos cálidos que a todos los vigilantes les encantaba. Originalmente se trataba de una habitación para invitados, pero ese día se eligió como el punto de reunión con los miembros de la familia real para informar y discutir el progreso de las exportaciones en el último trimestre. El salón estaba inundado del aroma que la esencia de eucalipto despedía. Bajo la atmósfera aparentemente tranquila se escondía una sensación de escozor. Las familias reales de cada uno de los distritos estaban sentadas en fila, una al lado de la otra. Nadie había abierto la conversación aún. Solo se podía escuchar los pasos de los sirvientes mientras abastecían las tazas de té, esmerados en cumplir con sus deberes. Al terminar, los sirvientes dieron un paso atrás y permanecieron en silencio en un rincón de la habitación, no muy diferente a las figuras de madera que decoraban las paredes. La tensa situación se prolongó hasta que uno de los sirvientes habló en voz alta, haciendo que la incomodidad que se había extendido en el salón desapareciera gradualmente. El gran rey ha llegado. El anuncio convocó a los príncipes de cada familia a ponerse de pie y rendir respeto al soberano de Enmali. El rey asintió levemente en respuesta, extendiendo su mano, indicándoles que se sentaran nuevamente. Tomen asiento. Al escuchar la orden, los representantes de cada distrito se sentaron en sus respectivos lugares. La cabeza de la mesa la ocupaba el soberano supremo, el rey Tipo Pawón, quien se encargaba de gobernar y administrar la capital en el palacio de Dawin. Comencemos la reunión. Es casi mediodía y no quiero que los muchachos tengan el estómago vacío por mucho tiempo. Tarín, empecemos con tu informe. Tarín se levantó e inclinó la cabeza hacia su padre antes de comenzar a enumerar el informe de su jurisdicción. En este trimestre, el Distrito Norte exportó un 64% más de joyas que de lingotes de oro, pero tuvimos algunos contratiempos con los envíos internacionales, específicamente con Suiza. Después de su dictamen tan estricto sobre las medidas de control de importaciones, se tuvo que enviar una carta para su inspección, lo que causó un ligero retraso. Aún así no pasó a mayores. El príncipe Tarín de la familia Azahuatehuatín era el líder del Distrito Norte, nación rica en oro. Resumió de manera breve y concisa su informe trimestral, cuando el hombre sentado a su lado intervino. Por otro lado, tenemos un pequeño problema con la exportación de diamantes de Lancón, Su Majestad, dijo con voz grave el príncipe Rachata, de la familia Punchonpisut, líder del Distrito Este, nación rica en diamantes. Miró duramente al gran rey, que se encontraba sentado al final de la mesa. Aunque el tono de sus palabras estaba al margen de la cortesía y costumbres, su expresión decía otra cosa. Dime, Rachata, ¿cuál es el problema? ¿Puedo ayudarte en algo? Si se puede, con gusto lo haré. Muchas gracias por su generosidad, Su Majestad, agradeció Rachata cortésmente, antes de exponer el problema en el que se encontraba. Como usted sabe, en conformidad con el proceso Kimberley, no exportamos ni importamos diamantes en bruto de países no miembros. Pero Rachata cortó su discurso, luego enarcó una ceja y miró a los demás miembros de las familias, deteniéndose en el líder de Azahuatehuatín, Tarín, que estaba sentado a su lado. Recientemente nos llegaron reportes denunciando contrabando de diamantes procedentes de un país restringido, y el importador era de una provincia del norte. Después de investigar, comprobé que sucedió hace menos de 2 años, hacia la costa este. No queremos mantener esos diamantes. Quiero devolver toda la producción. ¿Podría ayudarme con eso o no? La voz de Rachata era suave y suplicante, pero los que conocían su verdadero carácter sabían que había una intención exigente y coercitiva detrás. Si otros países se enteraran
que los diamantes procedían de un país restringido, Enmali se vería afectada en la costa este. Pero si el gran rey garantizaba que el culpable no era alguien de su territorio, Punchon Pisut estaría a salvo. Está bien, pídele al secretario real que emita una carta declarando que el culpable no era de la costa este en primer lugar, sino de una provincia del norte. Lo firmaré por ti. Gracias, Su Majestad. Ratchata sonrió. Tipo Pawun no le tomó importancia. El rey simplemente pasó al siguiente tema, ignorando a la tercera persona de la jerarquía familiar. Chana. Sí, Su Majestad. El príncipe Chana, de la familia Tawidmetá, era el líder del distrito oeste, nación rica en gemas preciosas. ¿Cómo le va a la región de Tawidmetá? Su Majestad, el comercio de gemas en el oeste tuvo un pequeño problema, pero ya lo hemos solucionado. Debido a un asunto con la producción, decidimos migrar el sistema de ventas digital. Por ese motivo, se decidió elaborar gemas de talla blanda para exportar más que antes. ¿Qué pasó con el asunto de la mercancía extraviada en el tránsito?, preguntó el rey, causando que Chana, que siempre se mostraba tranquilo, se perturbara un poco. Aún estamos trabajando en ello, no se ha podido dar con la causa, pero estamos buscando una solución. Cambiaremos la ruta de transporte para mejorar y agilizar la búsqueda de mercancía extraviada. El líder del distrito oeste respondió rápidamente después de reflexionar sobre el problema, dando una solución oportuna de acuerdo con los estándares de calidad a los que el rey estaba acostumbrado. De acuerdo, si hay algo en lo que necesites ayuda, por favor, házmelo saber. Muchas gracias por su generosidad, Su Majestad. Wasin Menanakarin, el último de la fila, era el príncipe Wasin, de la familia Menanakarin, quien era el líder del Distrito Sur, región marítima rica en perlas. El cultivo de perlas de este trimestre no ha presentado ningún problema, Majestad. La exportación sigue según el objetivo sin ningún contratiempo. Actualmente estamos en el proceso de desarrollo de perlas de perla negra. Si hay un informe de laboratorio, pediré a la secretaria que envíe la carta al secretario, Su Majestad. Escuchar la voz de Wasin entregando un informe sin problemas tranquilizó a Tipo Pawun. Después de escuchar cada uno de los asuntos presentados en la reunión, Azahuatehuatín y Menanakarín eran los únicos que no tenían ningún problema que preocupar al rey. ¿Necesitas que te ayude en algo?, preguntó el rey con voz suave. Sus ojos estaban impregnados de ternura y admiración. Desde hacía muchos años, Menanakarín parecía ser la única familia que nunca había causado problemas que inquietaran a Tipo Pawun ni una sola vez. No necesito nada, Su Majestad. Solo me gustaría saber cómo está. Hace mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Me alegra encontrarnos de nuevo. Wasin sonrió cálidamente. Ratchata vio toda la situación desde su lugar y se rió en voz baja, antes de dejar la taza de té sobre la mesa con una actitud altanera. Podríamos vernos más a menudo, si no fuera por la dichosa ley de hierro. Ratchata miró con ojos penetrantes al líder del Distrito Sur. Como no se dirigió hacia el rey, Ratchata endureció su tono ligeramente. «Esto es por la seguridad de todos», dijo el rey en voz baja. «Además, la administración de nuestro país no tiene motivos para desplazar a un gran número de personas dentro y fuera de la capital. Nuestro sistema de seguridad es fuerte. Mis guardias pueden custodiarlos si vienen de visita, siempre y cuando envíen una petición de antemano. Enviaré guardias para que viajen seguros». «¿Seguros? Deberías saber que no hay que confiar en los guardias de los demás», replicó Ratchata mordazmente. Estaba cansado de la misma explicación de siempre. Después del incidente de hace 20 años, el rey siempre intentaba convencer a todo el mundo de que la ley de hierro que había decretado tenía que cumplirse. ¿No cree que es demasiado? En especial para las otras provincias.
Nadie tiene derecho a entrar al palacio sin permiso o un evento importante. La entrada y salida del palacio de Dawin había cambiado desde el establecimiento de la Ley de Hierro. Tanto los forasteros como los miembros de las familias reales tenían que notificar su visita y cumplir con un estricto código de conducta. Eso molestaba demasiado a Rachata, por no hablar de la prohibición de que los líderes de cada distrito viajaran con su guardaespaldas personal que excediera la tarifa preestablecida, y de que las entradas y salidas al palacio debían ser aprobadas por el gran rey. ¡Qué reglamento tan absurdo! Los asuntos de los líderes de cada uno de los distritos deben ser mucho más importantes que esto. No creo que seguir una simple regla sea más complicado que sus habilidades para liderar, ¿verdad? Y lo más importante, mis guardias pueden custodiar a todos, pero yo no puedo vigilar a los guardias de los demás, dijo el rey con voz tranquila, pero con agudeza oculta, provocando que los demás miraran hacia abajo. Rachata dejó pasar la conversación, tratando de arreglar la expresión de su rostro. Después volvió de nuevo al rey, cambiando de tema. Escuché que su majestad está enfermo. Se necesita un médico real del distrito de esto y puede solicitarlo. Enviaré al mejor médico de la región. Punchong Pisut, somos los número 1 en medicina. La afirmación de Rachata era absolutamente cierta. Era bien sabido que los Puchon Pisut del Distrito del Este, además de tener fábricas de tallado de diamantes y ser muy buenos en la exportación e importación, eran un clan fuertemente en inversión y tenían una gran presencia en el sector salud. El símbolo de su clan, una serpiente con ojos de diamante, deslizándose en un bastón, demostraba su poder inclusivo, controlando criaturas venenosas. Mi padre está bien. En el palacio de Dawin también hay excelentes médicos reales. Rachata, no te preocupes. De todas formas, trato de cuidar bien de él, dijo Tarín, con un rostro afable, sonriéndole al menor de sus primos, aunque esa sonrisa no llegó a sus ojos. Ante la falta de sinceridad, parecía haber una pequeña guerra entre el líder del caballo de oro y el líder de la serpiente de diamante, causando que el salón se colmara de una atmósfera pesada. Como resultado, los demás líderes se vieron invadidos de una sensación incómoda. Es mediodía, almorzamos ya. Ramil y Eva han esperado mucho tiempo y probablemente están aburridos, dijo finalmente Wasim, ofreciendo una alternativa para terminar el problema ahí, antes de que estallara una guerra. El líder del Distrito Sur sonrió, mientras que el rey asentía con la cabeza. Es verdad, vayamos al comedor. El rey alzó la cabeza al terminar su frase, antes de abrir el camino, indicando que los demás miembros de la familia real le siguieran detrás. El primero en caminar fue el líder de la familia Tawit Metá, a quien no le gustaba meterse con nadie, seguido por los líderes de Puchon Pisut y Azahuatehuatín, dejando solo al líder de la familia Menanakarín, Wasim, quien dejó escapar un leve suspiro antes de caminar detrás de los demás hacia el comedor, dejando el cálido salón tan tranquilo como antes de la reunión. Ramil, el hijo único de la familia Puchon Pisut, esperaba la señal en posición. Tenía el rostro afilado, la nariz puntiaguda y sus ojos miraban fijamente el objetivo frente a él, nada diferente a la chica a su lado. Eva, la única familia e hija de la familia Tawit Metá, tenía el mismo porte grácil que el joven a su lado. Su suave y sedoso cabello negro iba recogido en una coleta, contrastando agradablemente con su blanca piel, resaltando su belleza. Aunque parecía frágil, su postura fuerte demostraba lo contrario. Los herederos de Puchon Pisut y Tawit Metá alzaron sus arcos y se mantuvieron en posición hasta que se escuchó la señal de uno de los sirvientes, dando inicio a la pequeña competencia. Ramil
tomó la delantera con una velocidad y precisión exactas. Su flecha apuntó al centro del objetivo con un hermoso viraje. Le siguieron la segunda y la tercera flecha casi al mismo tiempo, sin que Eva se viera superada. La chica levantó su última flecha y la lanzó firmemente. La flecha avanzó uniformemente, pero cuando el juego finalizó, la flecha de Ramil dio primero en el blanco. Eva perdió solo por una fracción de segundo, pero en cuestión de precisión se podía decir que estaba a la par de su primo. «Es bueno cambiar al tiro con arco de vez en cuando», dijo la melodiosa voz del joven noble. Le entregó a uno de los guardias el arco que tenía en la mano, antes de girarse para mirar a la persona que estaba de pie, no muy lejos de él. «Tu mano sigue teniendo buena puntería, no ha cambiado nada». «Gracias, pienso lo mismo de ti», asintió Eva, agradeciendo el cumplido. Aunque eran primos, no eran muy cercanos, por lo que el ambiente entre ellos no era tan ameno. Además, Ramil no era un tipo tan agradable. Para él, la excelencia era lo primordial, cuanto más superior mejor. «¿Cómo está mi tía? Hace tiempo que no nos vemos». La joven hizo una pregunta trillada y desafortunada. Preguntaba por la princesa y madre de Ramil, Putrian Pach. Hacía mucho que no se veían, debido a sus importantes y apretadas agendas. Apenas habían tenido ocasión de encontrarse y conversar. «Como siempre, ¿cómo está tu padre?», respondió el joven, siguiendo las normas básicas de etiqueta. Su respuesta era completamente diferente a lo que en realidad estaba pensando. Para Ramil, su familia carecía de amor. Todo se trataba de un acuerdo matrimonial para llevar los negocios y la política. ¿Qué podría esperarse de una familia así? Su familia era como un juego de mesa, cada quien haciendo su propia jugada, tal como lo hacía en ese momento. «Bien, ¿Pipetai no viene contigo?», preguntó Eva, hacia la figura alta y elegante de Ramil. Los ojos del joven barrieron todo el lugar, antes de responder lo que Eva ya se esperaba. «Él, ahí viene». Un joven de cabello claro, que hacía juego perfecto con su atractivo rostro, apareció justo cuando Ramil terminó de hablar. Petai Huacharampón, heredero de la familia Yun, un hombre alto y compañero cercano del príncipe Ramil, pasó junto a los guardias que lo rodeaban y entró en el jardín del palacio. En ese momento, los de menor rango inclinaron la cabeza en señal de saludo. Su figura alta y esbelta, combinada con su postura, su forma de caminar era elegante, como el de un noble entrenado desde su nacimiento. Eva pensaba que su majestuosa apariencia era demasiado buena para la posición que desempeñaba. ¡Qué lástima! Era una pena que alguien como Petai tuviera que estar atado al lado de Ramil, que no era nada diferente a la mala suerte. Aunque a los ojos de los demás podría considerarse una buena posición, Eva sabía que no era lo que parecía. La familia Puchón Pisut tenía costumbres extrañas. Criaban a una persona cerca del heredero solo para utilizarlo a su conveniencia. En caso de que el príncipe cometiera un error, sería esa persona la que recibiría el debido castigo. Esa era la posición del compañero cercano. Era una costumbre que habían practicado durante mucho tiempo. Aunque Eva no estaba de acuerdo con ello y compadecía a la persona que obtenía dicha posición, no tenía derecho a intervenir, pues eso significaba que cruzaría la línea de poder que no le correspondía. «Señorita Eva, joven Ramil». El respetuoso saludo de la voz suave de Petai sacó a la noble de su ensoñación. Eva asintió antes de hacer contacto visual con el joven que acababa de entrar y sonrió amablemente. «La reunión ha terminado. Su Alteza el Príncipe Rachata me ordenó buscarlos para llevarlos al comedor principal». «Pipetai, ¿cómo estás?», saludó Eva cortésmente, usando palabras sencillas, sin ser arrogante. Un saludo como ese era un gesto muy poco común de recibir de una persona de linaje noble. «Estoy bien, Su Alteza». Petai apenas sonrió.
levantando levemente las comisuras de sus labios. Eso fue todo lo que mostró, haciendo que Eva se sintiera algo ignorada. «Ve tú primero, enseguida te alcanzo», dijo Ramil, interrumpiendo la conversación. Eva miró de reojo a su primo, para después aceptar irse por el bien de todos. «¿Dónde estabas?». La breve pregunta surgió luego de que Eva desapareciera de en medio de la corte de guardias, que la despidieron con una reverencia. Ramil hizo una señal hacia los guardias, antes de volver su mirada hacia Petai, quien se quedó en silencio, observando cómo se alejaba a una distancia considerable y les daban la espalda, tal como se les había ordenado. «¿Dónde estabas?», preguntó Ramil nuevamente, usando las mismas palabras para que Petai comprendiera. «En ningún lado en especial. Estaba esperando cerca de la habitación de Concharan hasta recibir órdenes del príncipe Rachata». La respuesta de Petai no le agradó nada a Ramil. Estiró su gruesa mano y agarró con fuerza la muñeca de Petai, acercándolo bruscamente. «¿Todavía no conoces bien tu deber? Tu deber es estar conmigo, con nadie más. Suélteme, Su Alteza. Cualquiera podría malinterpretar si nos ven en esta situación», dijo Petai en voz baja. Para un patán como Ramil, el comportamiento cauteloso del joven era bastante agradable. «¿Malinterpretarlo? No hay nadie cerca. Puedo hacer lo que quiera». «No debería ser egoísta, Su Alteza», advirtió Petai con un tono más serio. Ramil frunció el ceño al escuchar el pronombre real, causando que su ira e insatisfacción tomaran mayor fuerza. «¿Cuántas veces te he dicho que no uses palabras reales?» «No es el momento, Alteza». Si había alguien que conocía perfectamente la personalidad y los métodos para tratar con Ramil, era Petai. El joven guardia hizo contacto visual con el príncipe, ignorando que su mirada fría se calmara gradualmente. «Vamos, no deberíamos hacer esperar demasiado a sus familiares, Alteza». La voz del reportero del noticiero en la televisión seguía sonando como de costumbre. Canning, que estaba jugando en su teléfono, volteó hacia el reloj de la pared y suspiró. Charan había salido desde temprano en la mañana, ya pasaba del mediodía, y el hombre seguía sin aparecer, incluso había dejado su comida a medias. Canning se comió lo que restaba para sobrevivir, pero su sentido del gusto seguía sin responder. Ya habían pasado 3 días desde que estaba encerrado en esa habitación, que aunque no estaba totalmente cerrada, le daba la impresión de estar enclaustrado en una pequeña jaula. Charan le había dicho que debían esconderse ahí durante 1 o 2 días, pero el tiempo se había extendido a más de 72 horas. No estaba seguro de cuánto tiempo más seguirían ahí. La puerta se abrió y unos pasos resonaron, llamando la atención de Canning, que se giró para mirar hacia atrás. Hizo contacto visual con Charan, alzando levemente las cejas al notar que su expresión era diferente. «Empaca tus cosas». «¿Qué?», Canning preguntó, al no estar seguro si había escuchado bien. Miró a Charan antes de acercarse a él para dejarle una bolsa con ropa nueva, antes de volver a hablar con un tono agitado. «Prepárate, nos vamos esta noche». «¿Pero a dónde? ¿Por qué tengo que empacar mis cosas?». «Llegó la hora». La inquietud en el tono de Charan era evidente. Su larga espera por fin había terminado, al contrario de Canning, que no sabía exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento. «Te llevaré de vuelta a Engmali». En medio de la noche, partieron en una aerolínea internacional del aeropuerto de Heathrow, con destino al aeropuerto de Suvarnabhumi, en Bangkok, Tailandia. Había 2 maneras de viajar desde Londres a Darwin, la capital de Engmali. La primera con escala en Bangkok y la segunda con escala en Hanoi, Vietnam. Charan dejó que Canning se recostara y descansara un poco. El avión tenía tiempo de haber despegado y ya se encontraba en medio del vuelo. Sus agudos ojos miraron a Canning,
quien dormía tranquilamente en el asiento conjunto. Charan había comprado asientos de primera clase y eligió un par de la fila central en lugar de los individuales junto a la ventana. Por un lado, para proteger a Canning y tener una salida rápida en caso de alguna emergencia, y por otro, por razones personales que nadie, además de él, sabría jamás. Charan odiaba volar junto a la ventana. Con la mirada, revisó el interior del avión para comprobar que todo estuviera en orden como de costumbre. El vuelo no llevaba muchos pasajeros, en especial la zona de primera clase, donde viajaban muy pocas personas. La tranquilidad que emanaba en el ambiente hizo que Charan se sintiera inquieto, acumulando un sentimiento de ansiedad en su interior. Desde que salieron del hotel hasta que llegaron al aeropuerto y abordaron el avión, no había tenido ningún contratiempo. Todo parecía ser seguro, tanto que Charan sintió algo de pánico. Le preocupaba bastante tener que enfrentar cualquier problema que se les pudiera presentar en el aeropuerto, pero sus sospechas no fueron acertadas. Charan no encontró nada sospechoso en el aeropuerto. Para su sorpresa, todo había salido bien. El hombre dejó escapar un suspiro. No se habían encontrado con ningún obstáculo, pero un experimentado como él no podía estar tan tranquilo. Sin embargo, pensó que si realmente aquellos matones pretendían hacerle daño a él o al joven príncipe, hubiesen mandado a alguien para tenderles una trampa a mitad del camino hacia el aeropuerto. Solo por eso permitió que Canning durmiera las siguientes 11 horas de vuelo. Charan estaba inmerso en sus pensamientos, concentrado mientras pensaba en un plan, antes de volar hacia el joven que dormía a su lado y notar que tenía una expresión ligeramente aturdida. En ese momento, todos sus planes y pensamientos extraños desaparecieron de su mente. Las cejas de Canning estaban fruncidas. Se estaba moviendo mientras murmuraba entre sueños. Aunque no estaba diciendo nada en específico, se podía percibir que algo lo estaba atormentando. Tal vez estaba teniendo una pesadilla. Notó como Canning estaba clavándose las uñas en su piel. Charan frunció los labios y con intención de despertarlo, se acercó un poco. En ese instante, Canning extendió su mano y tomó la de Charan, como buscando refugio. Charan se congeló. Por un momento dudó, buscando la manera de soltarse del agarre del joven, pero después de pensar un rato, sus hombros comenzaron a relajarse poco a poco. Si le tomas la mano, Canning no se hará daño. Sí, para evitar que el príncipe volviera a lastimarse, lo mejor sería que se tomaran de las manos. Charan se olvidó de su intención de retirar la mano. Después de un momento, volvió a mirar al chico que lo sujetaba, comenzando a relajar su ceño gradualmente. La respiración de Canning volvió a la normalidad. Lo que fuera que estuviese turbando su sueño parecía haber desaparecido después de sentir la calidez de la palma de Charan. El hombre lo permitió. No soltaría su mano si con eso podía ayudar al joven príncipe. El cansancio acumulado por las largas horas de viaje hizo que Charan cerrara los ojos de vez en cuando para descansar. Aún así, sus sentidos se mantuvieron siempre atentos. El mal tiempo provocó que el avión tuviera turbulencias. La señal para abrocharse el cinturón de seguridad sonó, haciendo que varios pasajeros se removieran. Charan abrió los ojos para mirar a los pasajeros a su alrededor. Después de eso, volteó hacia enfrente y se enderezó. El cansancio que sentía por el largo viaje fue reemplazado por una leve sensación de inquietud. El hombre tragó saliva antes de repetirse mentalmente que no mirara por la ventana. Buscó otro lugar donde fijar su atención. Necesitaba permanecer tranquilo mientras el avión atravesaba la tormenta. La mano de Canning, apretando su agarre, trajo a Charan de vuelta a la realidad. Suspiró, dejando de aferrarse al miedo que se había extendido en su interior. No sabía cuánto tiempo llevaría a atravesar la tormenta,
No fue consciente de nada más y apretó de vuelta el agarre del joven príncipe. Charan no estaba seguro de cuánto tiempo pasaron así, hasta que se dio cuenta de que estaban a punto de aterrizar en Tailandia. La tormenta que atravesaron durante el vuelo provocó que llegaran retrasados al aeropuerto de Suvarnabhumi. A causa de eso, Charan tuvo que posponer sus planes, pero no fue tan malo. Pensó que sería bueno aprovechar el tiempo que perdieron para prepararse para lo que venía. ¿Qué tienes?, preguntó Charan a Canning al ver que su rostro tenía una expresión pensativa. Nada, solo pensaba en el sueño que tuve en el avión. ¿Qué soñaste? Pues, mi mano... Olvídalo. ¿A dónde vamos ahora? Canning frunció el ceño y cambió de tema. No quería decirle al hombre lo que había soñado, porque le parecía algo demasiado absurdo. Al principio tuvo una pesadilla bastante horrible, pero luego Canning soñó con Charan. En el sueño, los dos estaban sentados y se tomaban de las manos, como buscando un consuelo mutuo. El problema era que la pesadilla se desvaneció de repente y se convirtió en una sensación de calidez, en especial cuando sus manos se entrelazaron. Canning no sabía cómo explicarle eso a Charan. «Oye, te pregunté a dónde vamos ahora». Canning decidió guardar su sueño para sí mismo. Mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto, Canning se retrasó un poco, intentando seguirle el paso al hombre delante de él. Cuando Charan se dio cuenta, disminuyó gradualmente la velocidad para que el joven príncipe pudiera alcanzarlo. «Pasaremos la noche en la casa de un amigo. Mañana seguiremos nuestro viaje». Charan se inclinó hacia el joven para que solo ellos dos pudieran escuchar su conversación. «¿En serio tienes un amigo aquí?», preguntó Canning. Charan asintió con la cabeza en respuesta. Canning no podía imaginar cómo era Charan cuando estaba con sus amigos. Quizá lo había juzgado mal. A sus ojos, Charan era un hombre muy arrogante, lo que lo hizo pensar que tal vez no tenía muchos amigos. «Él es mitad en malé», explicó Chara, y Canning comprendió enseguida que seguro debían conocerse desde hace mucho tiempo, aunque sus dudas sobre a dónde irían y con quién se quedarían había quedado resueltas. Aún tenían muchas más que estaban rondando por su mente. «¿Por qué no volamos a Hanoi? Ya sé que toma más tiempo desde Londres, pero ¿no perdemos más tiempo aquí esperando el otro avión?», preguntó Canning, acercándose más a Charan mientras iban caminando. La cantidad de gente que había en el aeropuerto en ese momento era bastante grande. Charan consideró eso como una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Podían pasar desapercibidos y dispersarse fácilmente, pero también debían estar el doble de alerta al entorno que los rodeaba. «Es una vía más rápida, sí, pero quizá no podríamos llegar a nuestro destino». «¿Por qué?». «Porque seguro esa gente envió a alguien allá para esperarnos y atraparnos». Canning entrecerró los ojos reflexionando sobre la respuesta de Charan. Unos segundos después, asintió levemente en la cabeza. Charan era un hombre sabio. Viajar rodeado de tanta gente no era la única desventaja que debía considerar, pero también tenía varias ventajas en las que tenía que pensar. Al final, lo más importante era mantener a Canning siempre a salvo. «Pero eso no quiere decir que no hayan enviado a alguien aquí». «¿Qué quieres decir?». Canning alzó las cejas levemente y se detuvo frente a la salida, antes de que Charan lo sujetara de los hombros para que pudiera escucharlo atentamente. «Escucha, desde que salimos de Hertrau no hemos tenido ningún problema. Todo ha salido demasiado bien. Si tuviera que adivinar su plan, deberían haber enviado a alguien para separarnos y esperarnos en Hanoi, porque seguro piensan que debo llevarte de vuelta a Enmali lo más pronto posible». «Pero por eso nos fuimos hacia allá». «Sí, pero puede que hayan enviado a alguien aquí también».
Lo más probable es que alguien los estuviera esperando, así que Charan solo podía rezar en su interior para que todo saliera de acuerdo a lo que había planeado. Esos criminales debieron dividir a su gente y enviar a una parte para esperarlos en Hanoi y a otra en Bangkok, para así limitar su margen de error. Si todo salía como había pensado, Charan esperaba poder enfrentarlo sin problema. Por tu seguridad, cuando salgamos, no te separes de mí ni un segundo. Está bien, murmuró Canning, a causa del tono serio de Charan. El hombre asintió antes de comenzar a caminar hacia la salida nuevamente. Canning trató de seguirle el paso a Charan. Daba pasos largos, como si no se inmutara por la velocidad del hombre, contrario a los sentimientos que tenía en su interior. El joven solía pensar que era una persona muy inteligente y ágil. Sin embargo, comparándose con la velocidad de Charan, no solo al caminar, sino al tomar decisiones de actuar, se sentía bastante lento, no muy diferente a un perezoso. El aeropuerto estaba repleto de gente. Había una larga fila esperando por un taxi, que se zigzagueaba como una serpiente. Al ver eso, Charan decidió seguir a las personas que iban hacia los taxis de la otra salida del aeropuerto. Charan le ordenó a Canning que bajara la cabeza lo más posible mientras se mezclaban entre la multitud, como si fueran parte del grupo. Pensaba que de esa forma sería mucho más seguro que simplemente caminar solos. El método no solo funcionó para evitar ser vistos, sino que también les felicitó no encontrar otra salida mucho más rápido. Al salir, Charan caminó rápidamente hacia uno de los taxis más cercanos de la base. El hombre habló con el taxista en tailandés antes de asentir con la cabeza. Luego le indicó a Canning que subiera y rodeó el auto para subir del lado opuesto. Antes de eso, volteó hacia los lados para verificar que todo estuviera en orden. Durante el camino, Canning notó que el taxista comenzó una plática con Charan y descubrió que el tailandés era muy similar al Engmal, por lo que puso más atención para lograr entender algo. En estos días han caído tormentas y llueve con mucha frecuencia, por eso ha sido muy difícil conseguir clientes, y aún más si no tengo ninguno fijo. Pero bueno, ¿vienen de Japón? Siempre que vengo a recoger clientes al aeropuerto me dicen que vienen de Japón. Sí, venimos de Japón, respondió Charan formalmente, antes de estirar su mano y rodear la cintura de Canning. El toque suave y cálido hizo que Canning arqueara una ceja y se girara para ver a Charan, con cierto recelo en su mirada. Antes de que pudiera decir una palabra, Charan se inclinó y le susurró al oído: «No te sientes tan cerca de la ventana, no es seguro». Charan acortó la distancia entre ellos para que la tercera persona en el taxi no escuchara su conversación. Canning se movió, ni siquiera se había dado cuenta que iba tan pegado a la ventana. De inmediato se alejó de la ventana y sin dudar se acercó al hombre a su lado. Canning siguió las órdenes de Charan fácilmente. Debía confiar y creer en lo que decía, aunque en realidad deseaba sentarse junto a la ventana y admirar el paisaje de un país que nunca había pisado. De hecho, Bangkok era una de las opciones de destino turístico que tenía planeado para él y su padre en el futuro. Solían platicar sobre ello y hacer planes para quedarse en Tailandia durante una semana, salir y pasear por ahí, en busca de comida callejera, solo ellos dos, como padre e hijo. Pero ahora ese sueño ya no podría hacerse realidad. Canning se permitió hundirse en el silencio. Después de un momento, vio de reojo cómo Charan empezaba a inquietarse nuevamente y volteó a verlo. Charan estaba actuando extraño, se veía nervioso y agitado, provocando que Canning se acercara y le susurrara suavemente en el oído: «¿Qué te pasa?». Antes de que pudiera terminar de hablar, Charan llevó su dedo índice hacia los carnosos labios de Canning, indicándole que guardara silencio. El joven levantó una ceja, tenía muchas dudas en su cabeza.
pero al ver los ojos de Charan, solo asintió con la cabeza y no dijo nada más. Tragó saliva al sentir que algo no iba bien. Canning volteó lentamente para mirar por la ventana trasera, pero no vio nada malo. Aún así, sospechaba que los ojos agudos de Charan debieron haber visto algo anormal. «Por favor, gire a la derecha y deténgase». «¿Van a bajar aquí?» «Sí, bajamos aquí. Estaciona el auto ahora, por favor», dijo Charan con voz profunda al hombre sentado frente al volante. «¿Vas a llevar a tu novio al mercado? Hay muchos restaurantes por aquí. Hay muchas opciones para elegir lo que quieras». «Sí, aquí está el dinero. Quédese con el cambio». A Charan no le importó que el hombre malinterpretara su relación. Pensó que las situaciones suscitadas en el viaje debieron afectar la percepción del conductor. Pagó la excesiva tarifa antes de tirar del brazo de Canning para que lo siguiera en el momento que el auto se detuvo. Canning seguía sin entender exactamente qué estaba pasando. Solo era consciente de que iban caminando entre la multitud en una calle rodeada de tiendas. «Nos están siguiendo», dijo Charan con voz agitada. Sus cejas formaron un ceño mientras caminaba jalando a Canning por el brazo. El joven miró disimuladamente hacia atrás, jalando a Canning por el brazo, y volvió su mirada al frente cuando ellos se percataron que un grupo de 4 o 5 hombres iban detrás de ellos. Los tipos llevaban gorra, mascarilla y lentes oscuros para ocultar sus rostros. Después de pensarlo durante un momento, llegó a la conclusión de que debían ser parte de esa gente. Canning no podía creer que los matones hubieran mandado a su gente tan lejos solo para seguirnos. «¡Rayos! ¡Ven aquí! ¡Por aquí!». Charan animó a Canning a correr, abriendo el camino. Las nubes negras comenzaron a juntarse, provocando que los truenos se reflejaran por todo el cielo, haciendo que Charan se sintiera inquieto. Rezó internamente para que no comenzara a llover. Intentó pasar por alto todos sus miedos mientras llevaba a Canning hacia un callejón. Charan había descubierto que aquellos hombres los estaban siguiendo mientras caminaban en medio de la multitud. Su mirada era tan ágil y rápida que incluso podía contar cuántos eran. Era una habilidad desarrollada por la familia Pitactewa. Tenían varias técnicas especializadas para hacer frente a cualquier situación que se les pudiera presentar, todo con el único propósito de proteger y mantener la seguridad de los Azahuatehuatín lo mejor posible. Por ese motivo, en medio de la desastrosa situación en la que se encontraban, ni siquiera una hormiga podía pasar desapercibida por los observadores ojos de Charan. «Toma mi mano». Charan se inclinó y le susurró a Canning mientras tomaba su mano y la apretaba con fuerza. Arrastró a Canning entre la multitud y lo llevó hacia un callejón, apartado del bullicio, antes de detenerse en seco cuando 3 sujetos sospechosos salieron de un árbol y estaban a punto de girar la cabeza hacia donde se encontraban. Charan pensó rápidamente y empujó a Canning hacia una vieja tienda que tenía la puerta entreabierta, llevándolo detrás de un escaparate de madera. Las gruesas manos de Charan tomaron la pequeña cintura de Canning y lo apretó con fuerza. Estaban tan cerca que Canning podía sentir el aliento caliente del hombre frente a él, corriendo por sus mejillas. Charan inclinó levemente la cabeza para observar la situación afuera. El bullicio que se escuchaba alrededor hizo que el corazón de Canning se acelerara. El miedo recorrió su espina dorsal y el sudor corría por todo su rostro. Sin embargo, el leve aroma corporal de Charan inundó sus fosas nasales y lo ayudó a aliviar su ansiedad. Era como si su cuerpo comenzara a acostumbrarse al de Charan sin que se diera cuenta. Sabía que pasara lo que pasara, si estaba con Charan estaría a salvo. Ese pensamiento persistió en su mente y tragó saliva varias veces hasta que sintió que sus fuerzas regresaban gradualmente. Cuando sintió que el agarre de Charan se aflojó,
Kanin se movió nuevamente. Salgamos lentamente, y si te hago una seña, correremos a la izquierda, ¿de acuerdo? Kanin asintió con la cabeza. En lugar de responder, miró en secreto el hermoso rostro de Charan, mientras esperaba que volteara a verlo y asintiera de vuelta. Luego, Charan tomó la mano de Kanin con fuerza. Entrelazaron sus dedos para que el agarre de sus manos se mantuviera firme. Charan se armó de valor para poder sacar a Kanin del viejo escaparate. Sin embargo, apenas habían salido cuando alguien los detuvo. Uno de los hombres con gorra y mascarilla les bloqueó el paso, provocando que Charan se detuviera en seco. Al ver la situación que se suscitaba frente a ellos, los ojos de Kanin se abrieron como platos. El tipo, grande y corpulento, se precipitó hacia adelante con una navaja en la mano. Ahora, su objetivo principal era el joven de linaje noble. ¡Cuidado! Charan aprovechó el momento en el que sujetó y lo perdió de vista para voltear hacia Kanin y darle la orden. En medio del pánico, el joven escuchó a Charan, pero estaba lo suficientemente consciente como para seguirla. Charan eligió convertirse en un escudo e inmediatamente derribó al maleante al suelo. La pelea estalló en un caos, peor aún cuando el sujeto cayó, pero seguía sujetando firmemente el arma blanca en su mano. La luz se reflejó en el arma plateada. Aunque Charan tenía mucha más fuerza que el tipo, existía la posibilidad de perder. El criminal aún tenía la fuerza suficiente para blandir la punta de la navaja hacia su hermoso rostro. Charan pudo esquivar los navajazos con sus golpes. Sin darse cuenta en qué momento, derribó al criminal y rodeó su cuello con una mano, antes de usar la otra para torcerle un brazo hacia atrás, haciendo que el sujeto gritara de dolor. La navaja cayó al suelo, dándole a Charan la oportunidad de tomarla, pero el tipo aún no se desistió. Charan le dio la oportunidad de rendirse, pero el criminal ni siquiera se inmutó. El tipo se fue encima de Charan antes de derribarlo al suelo, tal como Charan lo hizo antes. Charan tenía que actuar con más cautela. En realidad, matar al sujeto era la forma más sencilla de terminar con esta situación, pero no podía hacerlo, no solo porque no estaba en Emily, sino por otra fuerte razón, así que tenía que pensar en otros métodos. El experimentado hombre calculó la posición y la duración del enfrentamiento. Charan lanzó su mano hacia la cara del sujeto, intentando quitarle la mascarilla para distraerlo, y funcionó mejor de lo que esperaba. El sujeto se apresuró a llevar su mano hacia la mascarilla, dándole la oportunidad a Charan de recuperar la navaja con un movimiento ágil y rápido. La mano gruesa de Charan tomó la empuñadura del arma para después tomar el tobillo del criminal con fuerza. Con la navaja le cortó rápidamente el tendón de Aquiles. El sujeto gritó. Kanin abrió ampliamente los ojos ante lo que vio. El grito de dolor del sujeto se hizo mucho más fuerte mientras una gran cantidad de sangre brotaba de su tobillo. Charan se dio la vuelta para evitar ver esa escena. Charan empuñó la navaja nuevamente y la levantó en el aire, pero en ese momento una gota de lluvia cayó en el suelo. Charan empuñó la navaja nuevamente y la levantó en el aire, pero en ese momento una gota de lluvia cayó en su rostro. El hombre, que había demostrado una gran agilidad hace un momento, cambió de actitud radicalmente, como si el tiempo se hubiera detenido de repente. La lluvia comenzó a caer con mayor fuerza, empapando a Charan. De un momento a otro, todos los sentimientos que había intentado reprimir surgieron, aumentando con una velocidad aterradora. Charan apretó los dientes y trató de reprimir los sentimientos de tristeza que surgieron en su pecho, pero la situación solo empeoró. Cuando sus ojos recorrieron su cuerpo, vio manchas de sangre mezcladas con la lluvia. Sus sentimientos se extendieron cada vez más, causando que su respiración se entrecortara y comenzara a jadear. En medio de la lluvia fuerte, cubierto de sangre, Charan Pitactewa parecía haber perdido el control de sí mismo. «Oye»,
Charan,